Me enteré de que mi mujer me estaba engañando gracias a una risa. Así de simple. No fue un mensaje sospechoso, ni un perfume nuevo, ni una excusa mal armada. Fue una risa. Una risa que no era para mí. Era sábado por la tarde, y estábamos en casa de unos amigos en Castellón, celebrando el cumpleaños de Javier, uno de mis colegas de la universidad. Había bastante gente, muchas caras conocidas y otras nuevas. Clara, mi mujer, parecía estar en su salsa. Reía, gesticulaba, bebía vino como si estuviera en un anuncio. No era raro verla socializar, pero esta vez era diferente. Había un tipo. Un tal Sergio, ingeniero o algo así, amigo del cuñado de Javier. Moreno, traje sin corbata, sonrisa de esas que saben lo que hacen. Desde el primer momento lo vi demasiado cerca de Clara. Pero lo que me hizo levantar las alertas no fue la distancia entre ellos, fue esa risa. Esa puta risa. Era una mezcla entre nervios, coquetería y complicidad. Una risa que no le escuchaba desde hacía años. Y no era mía. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Como si alguien apretara el botón de grabación en mi cabeza. Empecé a observar todo, como ella le tocaba el brazo sin darse cuenta, como él le hablaba al oído incluso cuando la música no estaba tan alta, como ella se acomodaba el pelo justo antes de responderle. Detalles. Pequeños, pero venenosos. No hice una escena. No soy idiota. Me bebí mi cerveza, sonreí como un imbécil, saludé a todos, y cuando llegó la hora de irnos, me ofrecí a conducir. Clara, con una copa de más, se quedó dormida en el asiento del copiloto. La miré durante el trayecto de vuelta a Valencia y pensé, si me estás engañando, te juro que te vas a arrepentir. Pero todavía no sabía nada con certeza. Solo intuiciones. Necesitaba hechos. Así que decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida, seguir a mi propia mujer. La mañana siguiente me desperté antes que Clara, como casi siempre los domingos. El desayuno fue silencioso. Ella fingía no recordar mucho de la noche anterior, lo típico, que el vino, que las risas, que buena gente todos. Me limité a asentir. Le pregunté, sin mirar, cómo se llamaba el tipo con el que hablaba tanto. ¿Quién? Sergio, respondió sin pensarlo, como si no fuera importante. Dijo que era el primo segundo de alguien, no se acordaba de qué, y que solo estaban hablando de viajes. Mentira. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Me lo soltó rápido, sin levantar la vista, mientras untaba mantequilla en una tostada que ni se comió. Tenía algo en la cara que ya había visto antes, pero no en ella, sino en los clientes que vienen a mi oficina a declarar sin querer contar toda la verdad. Esa misma tarde me inventé que tenía que pasar por la oficina a revisar unos papeles. No era mentira, había cosas que hacer, pero eso era lo de menos. Lo que realmente hice fue pasarme por el bar donde Sergio había mencionado que trabajaba a tiempo parcial como consultor de instalaciones. No me costó nada averiguarlo, uno de los amigos en común del cumpleaños lo mencionó sin querer cuando hablábamos del grupo. Fui, pedí una caña y observé. No estaba. Tampoco me importaba. Solo quería ver el ambiente, imaginar cómo encajaría Clara en ese escenario. Imaginármela allí sin mí. Porque eso era lo que me atormentaba más que la idea del sexo, la posibilidad de que existiera una versión de ella que ya no me incluía. Volví a casa al atardecer, y Clara estaba en el salón, viendo una serie sin volumen y mirando el móvil cada 5 segundos. Le pregunté si quería cenar algo, me dijo que no tenía hambre. No insistí. Me duché, me metí en la cama y pensé que, si iba a seguir adelante con esto, tendría que hacerlo bien. No podía ser uno de esos tipos que espían mal, que sospechan y actúan por impulso. Quería hechos, sin margen de error.
Necesitaba confirmar si me estaba volviendo loco o si, efectivamente, me estaban tomando por tonto. El jueves siguiente, Clara dijo que tenía una cena con compañeras del trabajo. Según ella, una de esas despedidas que se organizan por WhatsApp en el último momento. No le puse pegas. La observé mientras se arreglaba, maquillaje más marcado que de costumbre, perfume caro, y ese vestido negro que solo usaba en eventos formales. Lo más llamativo fue que no se puso tacones, sino unos zapatos cómodos, como si supiera que iba a caminar. Ese detalle me dio la pista que necesitaba. Después de que salió de casa, esperé 15 minutos, cogí mi abrigo y salí por la puerta trasera. Había preparado todo con antelación. Había alquilado una moto eléctrica sin identificación y la dejé aparcada a 3 manzanas, suficiente para no levantar sospechas. Me puse el casco y salí rumbo al centro, siguiendo la ruta que había imaginado. No tenía un destino fijo, solo confiaba en mi instinto y en el hecho de que conocía demasiado bien a Clara. 40 minutos más tarde, la vi. No en un restaurante, ni en un bar de copas, sino caminando por una calle peatonal cerca del Carmen, con Sergio. No iban agarrados de la mano, pero caminaban muy juntos. Ella se reía, esa misma risa que me había hecho sospechar todo. Me mantuve a distancia prudente, sin acercarme demasiado, sin perderlos de vista. Entraron en un hotel pequeño, de esos que ni aparecen en los buscadores grandes, con una fachada sencilla y sin nombre visible. No me moví. No había más que ver. Volví a casa sin pasar por ningún sitio. No encendí la televisión, no abrí una cerveza, no busqué respuestas en foros de internet. Me senté en el sofá en la oscuridad, solo con el sonido del reloj del pasillo. Cuando llegó, Clara traía el pelo algo alborotado, un leve olor distinto, pero la misma actitud que siempre. Me saludó como si nada, me preguntó si quería que pusiera algo para cenar. Le dije que no, que ya había comido algo antes. Subió a ducharse. Mientras escuchaba el agua correr, pensé en cómo algo tan grande puede ocultarse tan bien en lo cotidiano. Esa noche dormimos en la misma cama. No hablamos. No me tocó. No la toqué. Me giré hacia la pared y conté los segundos hasta que el silencio fue completo. Me había acostado cientos de veces con Clara en esa cama, pero nunca con esa distancia. Había descubierto todo lo que necesitaba saber. Y ahora, tenía que pensar en qué hacer con ello. Durante todo el viernes no dije una palabra más allá de lo necesario. Clara se fue temprano al trabajo, como siempre, y yo aproveché el silencio de la casa para repasar cada escena de la noche anterior. El hotel, sus gestos, su ropa, su risa, todo estaba grabado en mi memoria con una precisión que me molestaba más que los hechos en sí. Me molestaba haber tenido razón. Me molestaba que ella creyera que podía vivir una doble vida sin que yo lo notara. Pero más que nada, me molestaba haber permitido que esto llegara tan lejos sin hacer nada. Por la tarde fui al trabajo como si todo estuviera bien. Mantuve las rutinas, las llamadas, los correos, los gestos automáticos. No quería que nadie notara nada. Pero por dentro, todo estaba en pausa, esperando. Y no tuve que esperar mucho. Clara llegó a casa poco después de las 8, con el bolso colgado del hombro, las llaves en la mano y ese tono animado que ahora me sonaba falso. Me dio un beso rápido y dijo que venía agotada, que había tenido un día muy largo. Yo asentí sin mirarla. Se fue a la cocina, abrió la nevera, sacó una cerveza y volvió al salón. Se sentó en el sofá frente a mí, miró su móvil y dijo algo sobre pedir comida. ¿Te apetece sushi o prefieres pizza hoy? Prefiero saber cómo fue el polvo con Sergio. Tardó un par de segundos en entender lo que había escuchado. Me miró, parpadeó, bajó lentamente el móvil y se quedó en silencio. No preguntó qué has dicho, no intentó desviar la conversación.
Solo se quedó congelada, como si esperara una explicación que no iba a recibir, porque no necesitaba ninguna. ¿De qué hablas, Marcos? Del hotel en el Carmen, del jueves por la noche, de ti entrando con él y saliendo casi 2 horas después. No tengo fotos, pero tengo ojos, tengo memoria y, sobre todo, tengo dignidad. No hace falta que mientas, no pierdas el tiempo. Ella se puso de pie como si intentara salir de la conversación físicamente. Caminó unos pasos hacia el pasillo, pero se detuvo antes de cruzarlo. Volvió, pero no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si necesitara protegerse de algo, aunque lo único que tenía delante era la verdad. No iba a pasar nada, solo queríamos hablar, hacía tiempo que no nos veíamos y no es como piensas. Ah, hablar. 2 horas en un hotel barato, con ropa cómoda, después de haber mentido sobre una cena con compañeras del trabajo. ¿Y eso se supone que debo entenderlo como una conversación inocente? Yo no planeé nada, solo surgió, me sentía confundida, las cosas entre nosotros no han estado bien últimamente y por eso te lo follaste. Claro, muy lógico. Si algo va mal, en vez de hablarlo, te vas a buscar compañía fuera. Muy madura la decisión. No tienes derecho a hablarme así, no sabes todo lo que he sentido estos meses. Tengo derecho a lo que me dé la gana, Clara. Llevo años trabajando, criando a nuestros hijos, manteniendo esta casa y creyendo que tú y yo estábamos en esto juntos. No me vengas ahora con que te sentías sola. Si te sentías sola, me lo decías. Pero decidiste hacer esto, así que no busques excusas baratas. No eres una víctima. Tú tampoco eres un santo. Llevas meses distante, frío, como si ya no te importara nada. ¿Y ahora vienes a juzgarme por un error? No fue un error, fue una decisión. Y sí, he estado distante, porque ya lo sospechaba. Porque notaba que estabas en otra parte, porque vi cómo lo mirabas, cómo te reías con él, cómo volvías a casa más feliz después de estar con él que después de estar conmigo. Lo noté todo. Pero no quise creerlo hasta que lo vi con mis propios ojos. Así que no me hables de errores. Habla claro. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Clara bajó la mirada. Por un momento creí que no iba a responder. Luego se sentó de nuevo en el sofá, respiró hondo y lo dijo casi en susurro. Desde hace 2 meses. No dije nada. No necesitaba saber más. 2 meses bastaban para destruirlo todo. Para romper lo que habíamos construido durante más de una década. Me levanté, fui a la habitación, cerré la puerta, abrí el armario y empecé a sacar mis cosas. No todo, solo lo esencial. Ella entró después de unos minutos, me encontró guardando ropa en una maleta y se apoyó en el marco de la puerta como si no supiera qué hacer. ¿Te vas? No. Solo me voy a dormir a otro sitio esta noche. Mañana hablaremos de lo que sigue. Pero esta noche no puedo estar cerca de ti. No después de lo que me dijiste. Marcos. No digas mi nombre. No lo digas ahora. Guárdatelo. Te queda grande esta noche. Y me fui, sin cerrar la puerta, sin mirar atrás, con el corazón hecho polvo pero la cabeza fría. Clara no me siguió, no insistió, no pidió perdón. Solo se quedó allí, en la habitación donde ya no íbamos a dormir juntos, y yo bajé las escaleras, salí por la puerta, y me perdí en la noche sin saber si quería volver. El sábado desperté en el piso de mi hermano, en un colchón inflable que chirriaba cada vez que me movía. No dormí mucho, pero no por incomodidad, sino porque mi cabeza no paró en toda la noche. Recordé cada momento del día anterior, cada palabra que Clara dijo, y cada una que no tuvo el valor de decir. No lloré, no grité, no rompí nada, pero por dentro estaba hirviendo. Necesitaba hacer algo.
No para reconquistarla, ni para suplicarle, ni para salvar nada. Eso ya estaba muerto. Lo que me quedaba era la necesidad de ajustar cuentas. No por venganza romántica, ni por despecho barato, sino porque si ella había decidido destruir la confianza entre nosotros, al menos yo no iba a dejarla marcharse sin pagar el precio. Después del desayuno, fui a casa como si nada. No llamé antes ni mandé mensaje. Entré con mi copia de llaves y la encontré en la cocina, como si el mundo no se hubiera roto. Levantó la vista como si esperara una reacción, pero no dije nada. Fui directo a la habitación, tomé mi portátil, mi disco duro externo, mis documentos y volví a salir. Estaba en marcha. Lo primero fue contactar con un abogado, uno que conocí hace años por una historia laboral, de esos que no se andan con rodeos ni medias tintas. Le pedí una cita urgente. Me recibió por la tarde, y tras contarle todo sin adornos, fue claro conmigo. Si no hay hijos pequeños ni bienes compartidos más allá del piso y el coche, esto se puede cerrar rápido. Pero si quieres jugar fuerte, necesito pruebas. Le dije que no tenía fotos del hotel, ni grabaciones, pero que sí tenía testigos y el nombre completo del tipo con el que estaba mi mujer. Sonrió como si ya tuviera todo lo que necesitaba. Eso me sirve. Pero si tienes acceso a sus correos, redes sociales o algo que pruebe la relación, sería mucho mejor. Le prometí que le traería algo. Y lo hice. Esa misma noche volví a casa cuando Clara ya dormía. Me metí con cuidado en el despacho donde ella tenía su portátil, aún sin contraseña porque nunca la necesitó. Accedí al correo y encontré los mensajes. No eran explícitos, pero sí lo suficiente para mostrar una relación constante, encuentros, citas, frases que solo se dicen cuando uno se acuesta con alguien. Imprimí todo, los metí en una carpeta y volví a salir sin despertarla. El lunes llevé todo al abogado. Me dijo que iniciaríamos el proceso sin avisarle. Que lo mejor era dejar que firmara por sorpresa, que se quedara sin margen de reacción. Pero yo tenía otros planes. No quería una escena fría con papeles en la mesa y un notario. Quería que sintiera lo que era estar del otro lado. Quería que probara su propia medicina, no con mentiras, sino con hechos que no pudiera evitar. Pasé los días siguientes organizando todo. Cambié mis claves bancarias, separé el dinero de la cuenta conjunta en una nueva cuenta a mi nombre, cancelé mis tarjetas adicionales, saqué el seguro del coche que estaba a nombre de los dos y dejé solo lo justo en la cuenta común para que no notara nada. Coordiné con el abogado la entrega de la demanda, la cita con el notario, y reservé una sala privada en un restaurante donde nos habían visto muchas veces cenar juntos. Iba a darle su golpe en el lugar donde más se sentía segura. El viernes por la noche le propuse cenar. Le dije que necesitábamos hablar. No mostró mucha emoción, solo asentó, como si supiera que algo venía, pero no se atreviera a preguntar qué. Se arregló más de lo habitual, como si pensara que aún había una posibilidad de redención. No dije nada en todo el trayecto. En el restaurante, entramos en la sala reservada. Sobre la mesa, solo había 2 sobres. Clara se sentó frente a mí, nerviosa. Tomó la carta sin preguntar. Leyó. Primero la demanda. Luego las pruebas. No levantó la vista. Esto es una locura, Marcos. No. Esto es consecuencia. ¿Así me lo haces? ¿En público? Esto no es público, Clara. Nadie más sabe. Pero tú necesitabas entender lo que significa recibir algo sin previo aviso. Esto no es venganza. Es justicia. Puedo explicarlo. No me interesa. El notario te espera el lunes. Si firmas, cerramos esto en un mes. Si no, lo haremos por vía judicial, y ahí sí va a ser público. ¿Y los amigos? ¿Nuestra familia?
Todos sabrán la versión que tú quieras contar. Yo no diré una palabra, siempre y cuando firmes. No merezco esto. Mereces mucho más de lo que te estoy dando. Pero ya no tengo energía para darte nada. Te jodiste sola. Ahora asúmelo. No respondió. Solo guardó silencio, con los papeles entre las manos, como si no supiera qué hacer con ellos. Pagué la cuenta y salí del restaurante sin mirar atrás. Había cerrado mi parte del trato. Ahora todo dependía de ella. El lunes llegó sin demora, como llegan siempre los días que uno no quiere vivir. Me desperté temprano, desayuné solo en el bar de la esquina y volví a casa solo para comprobar si Clara seguía allí o si había hecho las maletas. No se había ido. Cuando entré, estaba en la cocina, con la misma cara de siempre pero el cuerpo tenso, como si se estuviera obligando a parecer tranquila. Ni saludó, ni sonrió, solo me preguntó si íbamos juntos o por separado. Le dije que juntos, porque todavía teníamos cosas que decirnos, aunque quizás ya no sirvieran para nada. Subimos al coche y el trayecto fue corto, pero espeso. No puso música. No intentó hablar. Solo respiraba fuerte por la nariz, como si fuera lo único que podía controlar en ese momento. Cuando salimos del despacho del notario, ya con los papeles firmados y todo en marcha, le propuse ir a hablar a un sitio neutral. Nada de casa, nada de bares. Terminamos en un parque que solíamos visitar antes, cuando los problemas eran menores o ni existían. Nos sentamos en un banco sin decir nada durante un rato. Clara fue la primera en romper el silencio, pero sin mirarme. Nunca pensé que esto acabaría así. Pensaba que si alguna vez algo iba mal, podríamos arreglarlo. Que tú y yo éramos de los que aguantaban. Yo también lo pensaba. Pero eso era antes de verte entrar a un hotel con otro tipo mientras decías que estabas con amigas. Eso ya no se arregla. No es que no quiera. Es que no tiene arreglo. Lo sé. Y no voy a justificarme. Pero quiero que sepas que todo empezó cuando sentí que ya no importaba. Me veías, pero no me mirabas. Me escuchabas, pero no me oías. Era como estar con alguien que ya se había ido pero no lo decía. ¿Y tú crees que yo me sentía diferente? Estaba cansado, sí. Agotado, incluso. Pero seguía aquí. No desaparecí, no me fui con otra. Me quedé. Siempre me quedé. Y tú, en lugar de hablar, decidiste salir corriendo a los brazos de un desconocido. No fue tan simple. Claro que no lo fue. Pero fue una decisión. Eso es lo que me cuesta perdonarte. No que te acostaras con él. Lo que no puedo perdonarte es que tuviste 1000 oportunidades para decirme que algo no iba bien, y no lo hiciste. Y ahora que todo explotó, vienes con discursos que suenan a justificación. No quiero justificar nada. Solo quiero entender cómo llegamos a esto. Como dos personas que vivieron tanto pueden terminar hablándose como extraños. Eso se llama consecuencia. Y no somos extraños. Peor aún. Somos dos personas que se conocen demasiado y ya no tienen nada que decirse que no duela. ¿Qué vas a hacer ahora? Empezar de cero. Buscarme un piso, organizar mis cosas, cerrar cuentas. Ir al psicólogo, quizás. Pero sobre todo, vivir sin esta presión en el pecho cada vez que te veo fingir que no pasa nada. No me odies, Marcos. No te odio, Clara. Pero tampoco te respeto. Y eso, para mí, es peor. ¿Crees que algún día podremos hablar sin dolor? No lo sé. No tengo prisa por averiguarlo. Nos quedamos en silencio. Ella intentó tomarme la mano, pero la retiré con suavidad. No con rabia, sino con firmeza. Ya no éramos eso. Éramos dos personas que habían compartido una vida,
pero que ya no se debían gestos de afecto. Solo respeto básico. Cuando nos levantamos, le dije que no necesitábamos vernos más hasta que el proceso terminara. Que mi abogado se encargaría de todo. Ella no discutió. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación, como si entendiera que ese era el precio real de lo que hizo. Caminamos en direcciones opuestas sin despedirnos. Esa noche volví al piso de mi hermano y dormí del tirón por primera vez en días. No soñé con Clara, ni con el otro, ni con escenas inventadas. Solo dormí. Y al despertar, ya no sentí la necesidad de seguir hablándole. Ni siquiera para cerrar mejor las cosas. Porque cuando uno rompe algo así, no se arregla hablando más. Solo se acepta. Y yo, por fin, empezaba a aceptar. Han pasado 28 días desde que Clara y yo firmamos los papeles. 28 días desde que volví a meter mis cosas en cajas, pero esta vez sin la sensación de estar huyendo de nada. El piso nuevo es pequeño, no tiene nada especial, pero lo elegí yo, lo amueblé como quise y no hay recuerdos colgando de las paredes. No hay fotos de vacaciones donde fingíamos ser felices, ni vajillas que alguien eligió sin preguntarme. Tampoco hay silencios incómodos al otro lado de la mesa. Solo estoy yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me molesta. Durante estos días he hecho de todo. He vuelto al gimnasio, no para ponerme en forma por despecho, sino porque necesitaba tener una rutina nueva. He salido con amigos a los que no veía hace meses. Algunos sabían lo que pasó, otros no, y preferí no dar demasiados detalles. No por proteger a Clara, sino por protegerme a mí mismo de tener que contar una historia que ya no necesito repetir. Fui al psicólogo como dije, y no porque me sintiera roto, sino porque quería entender por qué aguanté tanto tiempo en silencio sabiendo que algo estaba mal. Hablamos durante 3 sesiones. No me dio respuestas mágicas, pero sí me hizo darme cuenta de que la fidelidad no es solo física. Clara dejó de serme fiel mucho antes del hotel. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Clara no me volvió a llamar. Me envió un mensaje el día que la abogada le entregó la resolución final, diciendo que esperaba que todo fuera lo menos doloroso posible. No respondí. No tenía sentido seguir hablando de lo que ya estaba escrito. Lo siguiente que supe de ella fue por un amigo en común, que me dijo que seguía en el mismo piso, que había cambiado los muebles del salón y que ya no hablaba mucho con nadie. No pregunté más. Lo poco que supe fue suficiente. No me interesa cómo le va, ni si se arrepiente. Mi vida ya no está en ese terreno. He pensado en lo que aprendí de todo esto y la lista no es corta. Aprendí que uno puede convivir con una mentira sin saberlo, y que la intuición no suele fallar, pero la ignoramos porque nos da miedo tener razón. Aprendí que la comodidad puede volverse una trampa si no se alimenta el respeto. Aprendí que no hay señales pequeñas cuando algo empieza a ir mal. Y lo más importante, aprendí que uno no pierde su valor porque alguien más decida buscar algo fuera. La traición dice más de quien la comete que de quien la sufre. No voy a decir que me siento mejor que nunca, porque no sería verdad. Sigo lidiando con días en los que me pregunto qué habría pasado si todo se hubiera hablado a tiempo. Sigo teniendo momentos donde echo de menos la costumbre, no a Clara, sino lo conocido. Pero al menos ahora sé que lo que viene será distinto, porque lo elijo yo. Ya no estoy atrapado en una relación donde tenía que adivinar si aún valía algo. La semana pasada encontré una libreta vieja con notas de cuando empezamos a planear la boda. Había dibujos del salón de celebraciones, presupuestos de catering y hasta ideas de nombres para hijos que nunca tuvimos. No me puse sentimental. Cerré la libreta y la tiré. No porque me duelan los recuerdos, sino porque ya no me representan. Lo que viví con Clara tuvo momentos buenos, pero terminó mal. No necesito quedarme con una versión modificada de la historia para poder seguir adelante.
Hoy me siento más tranquilo que feliz, y eso me basta. Ya no reviso el móvil esperando disculpas ni explicaciones. Ya no necesito cerrar nada, porque ya está cerrado. El capítulo terminó y no necesito escribirle un epílogo. Y si algún día vuelvo a encontrar a alguien, no será buscando reemplazos ni curas rápidas. Será porque quiero compartir, no porque me falte algo. Así que esta es mi historia. No la cuento para dar pena, ni para recibir aplausos. La cuento porque hay muchos que han pasado por lo mismo y piensan que no van a salir del agujero. Pero se sale. No rápido, no sin cicatrices, pero se sale. Y una vez fuera, el aire se respira mejor. Ahora empieza otra etapa. Más simple, menos compartida, pero mía. Y con eso, por ahora, me basta.